nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haznos gustar lo bueno y recto y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos ejercitantes, vamos a hacer ahora otra contemplación que propiamente no está desarrollada por San Ignacio en el libro, así como la de la Encarnación o la del Nacimiento, pero sí está nombrada por él en un número, que ahora se los voy a compartir, y obviamente está en el espíritu de lo que podemos contemplar. La contemplación es la de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Como les digo, aparece mencionada en el número 263 por San Ignacio, pero no aparece muy desarrollada, simplemente él pone algunos puntitos que pueden servir para la contemplación, por eso nosotros la vamos a desarrollar un poquito más. Y está muy en consonancia con lo que acaban de contemplar, o sea, la contemplación precedente, que es la de la encarnación. Bien, de la Virgen María tenemos que decir que es la primera cristiana, es decir, la primera en vivir según el Espíritu de Cristo, porque su primer acto luego de recibir a Cristo en su seno está colmado de las virtudes más excelentes del Verbo encarnado, es decir, la caridad y la humildad. María se olvida absolutamente de sí misma, no tiene en cuenta que es ella la que merecería ser visitada, y sale corriendo a cumplir con un acto exquisito de caridad, como era el acompañar a su prima Santa Isabel en los meses del alumbramiento. Recordemos que Isabel ya estaba en su sexto mes, o sea que pronto ya estaría por ser madre de San Juan Bautista. Por eso María corre hacia la región montañosa de Judá para ayudar a su prima Santa Isabel. Cuánta caridad y cuánta humildad. Por eso vamos a volver a insistir un poco en esta contemplación acerca de esa virtud tan necesaria para todos nosotros, que es la humildad. Bien, veamos los preámbulos, que ya los conocemos. La oración preparatoria, recordemos que es la de siempre, que está en el número 46. Consiste en pedir gracia a Dios para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en su servicio y alabanza, que podamos rezar bien, que podamos llevarnos los frutos. Es decir, suplicar humildemente la asistencia de Dios para poder rezar bien. En segundo lugar, la historia, que enseguida la recordaremos, está en el Evangelio, Lucas 1, 39, 56. Enseguida la vamos a leer. El segundo preámbulo es la composición del lugar. Aquí podemos poner la imaginación en el camino, desde la casa de María hasta la casa de Isabel, o la misma casa de Isabel, o el mismo encuentro entre María y su prima. Recordemos que el camino que hace María hacia la región montañosa de Judá, desde Nazaret, son aproximadamente 150 kilómetros. Si uno caminara sin parar, serían 32 horas caminando, más de un día entero, un día y medio. Es decir, que María probablemente caminó por lo menos 2 días para ir a asistir a su prima Santa Isabel. Por eso nos ayuda a entender un poquito mejor el gesto de María y la obra grande que hizo para servir a su prima, para servirla. Cuánta humildad la de María. Y el tercer preámbulo es la petición. Será aquí demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Es la petición de esta segunda semana que hemos comenzado, que está en el número 104. Conocimiento interno del Señor, conocimiento interno de lo que Él eligió para sí mismo, que lo podremos conocer en esta contemplación, conociendo los
el interior, la vida interior de la Virgen María, ¿no? Porque María nos ayuda a entender a Cristo y Cristo nos ayuda a entender a María. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta contemplación? Como toda contemplación, realizaremos los tres puntos acostumbrados que San Ignacio nos propone en toda contemplación. En primer lugar, ver las personas. En segundo lugar, oír lo que dicen. Y en tercer lugar, mirar lo que hacen. Y después de cada una de esas acciones, reflectir, es decir, reflexionar, sacando algún provecho, pensar en mí mismo, cómo yo estoy viviendo esas virtudes, cómo debería vivirlas, cómo yo debo dar ejemplo a los demás, así como María me ha dado ejemplo a mí. Por eso detenernos, ¿no? Recordemos que la contemplación es una oración más intuitiva, más simple. Yo me meto en la escena para sacar enseñanzas para mi vida. Por eso debo contemplar, ver, oír y mirar lo que hacen. Leamos el texto del Evangelio, riquísimo en detalles, que nos va a ayudar mucho para poder contemplar mejor. Dice allí el evangelista San Lucas. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor, venga hacia mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Bien, tenemos aquí los detalles del Evangelio, el encuentro entre María e Isabel y después el Magnificat, aquel hermoso canto que María pronuncia llena de gozo. Bien, para que ustedes puedan contemplar un poco mejor, yo voy a agregar 3 puntos que nos sirven para entender mejor el gesto que María realizó al viajar a ayudar a su prima Santa Isabel. En primer lugar, humildad y grandeza de María. Hemos visto en la Encarnación la humildad y la grandeza de Cristo, pero es importante que contemplemos ahora la humildad y la grandeza de María. La predicación del Evangelio comienza con la pequeñez de un niño y la grandeza del fiat de una madre. El fiat es aquel hágase en mí según tu palabra que María dijo al ángel. O podemos decir también que comienza el Evangelio con la grandeza del misterio de un Dios hecho hombre y con la pequeñez de una esclava. La paradoja viene a ser que Dios, a quien ni los cielos pueden contener, encontró lugar de sobra en la pequeñez de María, en su bajeza y en su humildad. Porque la humildad engrandece el alma y Dios corre a donde la ve, como dice San Francisco de Sales. La humildad engrandece el alma y Dios corre a las almas en donde ve la humildad. Allí Dios corre a anidarse en esas almas. Dios no se cautivó tanto por la pequeñez de María cuanto por la grandeza de su pequeñez. No tanto por su pequeñez, sino por la grandeza de su pequeñez. Y eso es justamente lo que verdaderamente resalta en el verdadero humilde.
su grandeza que no es suya, una grandeza que ha dejado que Dios pusiera en su alma. Al mirar tanta pequeñez y miseria proveniente de la propia humanidad, el verdadero humilde ensancha su corazón y su alma proporcionalmente a esa pequeñez para que Dios entre cuanto más sea posible. El verdaderamente humilde se hace pequeño, cuanto más pequeño para que Dios quepa aún más. Nada más lejos de la verdad el imaginar o considerar a María como una, como se suele decir, mojigata, es decir, una mujer pobrecita o retraída, incapaz de obras grandes. Todo lo contrario, justamente porque era la más humilde, se volvió a realizar las obras más grandes. Por ejemplo, ir a socorrer a su prima Santa Isabel, o por ejemplo, ir hacia Belén para que el Hijo de Dios naciera en Belén como estaba profetizado, o por ejemplo la huida a Egipto, o por ejemplo estar de pie junto a la cruz, soportando los sufrimientos de su Hijo. María era una mujer fuerte y valiente para hacer la voluntad de Dios. El libro Combate Espiritual dice hermosamente, la Virgen fue muy grande porque fue muy humilde. Y si otra criatura pudiera ser tan humilde como la Virgen, el Señor la ensalzaría tanto como la ensalzó a ella. Es decir, a mayor humildad, mayor presencia de Dios en nuestras almas. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuanto más nos abajamos, más espacio le damos a Dios en nuestro corazón. Me parece que la actitud de la Virgen durante los meses transcurridos entre la Anunciación y el nacimiento es el modelo de las almas interiores, dice la Beata Isabel de la Trinidad. Es el modelo de esos seres que Dios ha escogido para vivir dentro de sí, en el fondo del abismo sin fondo. Si de verdad nos vaciamos de nosotros para que Dios habite todo entero en nosotros, no hay por qué rehuir de las obras grandes. Entonces, humildad y grandeza van unidas armoniosamente, como ya habíamos visto en el Verbo encarnado, ahora lo vemos también en la Virgen María. Si de verdad somos humildes, entonces vamos a hacer obras gigantescas. No como a veces pensamos equivocadamente que el ser humildes es el ser retraídos, el ser apagados, el quedarnos encerrados en nosotros mismos. Todo lo contrario, el verdaderamente humilde sale a realizar obras grandes como lo hizo María. En segundo lugar, vamos a ver a María como la primera evangelizadora, la primera anunciadora del Evangelio, de la buena noticia. Explica San Juan Pablo II que en este episodio de la visitación reconocemos a la Virgen María como la primera evangelizadora y modelo de evangelizadora. Incluso antes de la predicación del mismo Cristo y de los apóstoles, María ya salió a evangelizar. ¿En qué advertimos esto? Por ejemplo, en algunos detalles bíblicos que nos hablan de la verdadera evangelización que se cumple justamente en María. Por ejemplo, el verdadero evangelizador, el que sale a anunciar el Evangelio de Cristo, debe estar lleno del Espíritu Santo, como los apóstoles en Pentecostés. Antes de Pentecostés no salieron a predicar, pero después de Pentecostés salieron con toda la valentía a predicar porque estaban llenos del Espíritu Santo. Así también María quedó llena del Espíritu Santo, como nos dice el Evangelio, y después de haber quedado llena del Espíritu Santo, sale sin demora hacia la casa de Isabel para anunciarle esta buena noticia. En segundo lugar, María se dirige hacia la región montañosa. ¿Qué tiene que ver esto con la evangelización? Bueno, nos recuerda lo que decía Isaías en el capítulo 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación y que dice a Sión, ya reina tu Dios. Ese es el mensaje de María. María va hacia la región de la montaña para decirle a Isabel, ya reina tu Dios, ya vino nuestro Salvador a la tierra.
Incluso, otro detalle bíblico que nos ayuda a entender cómo María es evangelizadora, incluso el recorrido que hace María desde Galilea hacia Judea es el mismo recorrido que emprenderá Jesucristo cuando comience su predicación evangélica. Es decir, María camina los mismos pasos que caminará luego su Hijo Jesucristo por sí mismo. Lleva a Jesucristo hacia aquella región en la cual él predicaría también por sí mismo el Evangelio. Bueno, pero esos son detalles bíblicos. Pero no solo por eso, sino principalmente María es primera evangelizadora porque mejor que nadie cumple lo esencial de la evangelización, que es llevar a Dios a los hombres. Ella podía hacerlo mejor que nadie porque poseía plena y verdaderamente a Dios. Por eso, para la evangelización no hacen falta muchas palabras. Para el que está lleno de Dios, le bastan pocas palabras, como a María le bastó tan solo un saludo para comunicarle algo divino a su prima Santa Isabel, de modo que ella percibió claramente la presencia de Dios en el seno de María. Y así tenemos que aprender nosotros que si queremos ser auténticos evangelizadores, no tenemos que decir demasiadas palabras ni andar haciendo demasiada propaganda, sino lo propio del que transmite el Evangelio es convertirse interiormente para traslucir a Cristo en todo lo que haga y en todo lo que diga. Así debería ser con cada uno de nosotros los cristianos, porque todos somos evangelizadores, absolutamente todos. Por el simple hecho de llamarnos cristianos, debemos comunicar a Cristo a todos los hombres. Nadie puede decir, eso a mí no me toca. Es como una exigencia interna del hecho de ser cristianos. Por eso, en esta contemplación, pensemos cómo cómo estamos cumpliendo nuestro rol de evangelizadores en los ambientes en los cuales nos movemos. Debemos, por eso, tener la capacidad de transparentar a Cristo en nuestro decir, en nuestro hacer, en nuestro pensar, en nuestro querer, en nuestras pasiones y en nuestras emociones, en todo. El que es auténticamente cristiano se ha revestido de Cristo, se ha revestido de Cristo. Cuán distintas serían las cosas si fuéramos plenamente conscientes de que llevamos a Cristo adentro nuestro, no como María, que lo llevaba en su seno. Nosotros lo llevamos en nuestra alma y en nuestro corazón si vivimos en gracia. Realmente toda la Santísima Trinidad habita en nuestro interior. Es lo que San Pablo decía, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Bueno, si Cristo vive en nosotros, debemos tener esa capacidad de transparentarlo en nuestras acciones, en nuestras palabras, pero también en todo nuestro ser. La Virgen no pudo ocultarlo, es como que le salía a Cristo por los poros, ¿no? Y esa es la escena de la visitación, cuando María e Isabel se abrazan e Isabel reconoce a Cristo en María. Incluso Juan Bautista, en el seno de Isabel, salta de gozo por eso mismo. Repito, cuán distinto sería nuestro mundo si entendiéramos lo que es tener a Dios mismo adentro nuestro. Cuán distinto seríamos nosotros y cuán distinto sería todo alrededor nuestro. ¿Cómo atreverse a pecar mortalmente teniendo a Dios mismo adentro de nuestra alma? Es como esos escupitajos, como esos insultos que injuriaron a nuestro Señor. Nosotros lo tenemos a Cristo adentro nuestro y muchas veces todavía nos atrevemos a cometer pecado mortal. Debemos ser más conscientes de la presencia de toda la Santísima Trinidad en nuestra alma por la gracia. En tercer lugar, veamos lo que podemos llamar la profecía del Magnificat, el hermosísimo canto que María canta luego de saludar a su prima Santa Isabel. Qué hermosísimo. Tal vez ustedes pueden con mucha libertad detenerse a contemplar simplemente el Magnificat. Incluso como ustedes tienen todo el día para esta meditación, pueden dividir el día en distintas partes, pero sería bueno que le dedicaran al Magnificat ese tiempo que necesitamos para entender ese canto lleno de gozo de María.
Yo quiero detenerme solo en la profecía del Magnificat. ¿Cuál es la profecía del Magnificat? Es lo que se cumple cada día de nuestras vidas. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, dijo la Virgen María. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, es decir, todas las generaciones me llamarán santa, todas las generaciones me honrarán, todas las generaciones tendrán devotos míos. Eso es lo que nosotros debemos esforzarnos por cumplir, ser auténticos devotos de María. Hay un detalle curioso, y es este. Todos los hijos cuando nacen se asemejan al papá o a la mamá, excepto en un caso. Es el caso de la Virgen María. Es decir, perdón, obviamente ella también se asemejó a sus padres, San Joaquín y Santa Ana, pero es más preciso decir que María, la madre del Verbo encarnado, se asemeja más todavía a su propio hijo. María fue pensada y fue creada pensando en Jesús. Es decir, la Santísima Trinidad, cuando crea a la Virgen María, pensaba en el Verbo encarnado. Por eso la hizo lo más semejante posible a su hijo. En el siglo VI, en la fiesta del nacimiento de María, se cantaba: al misericordioso conviene una madre misericordiosa, al virtuoso conviene una madre virtuosa. Y así podemos agregar que al santo de los santos, a Jesucristo, le convenía una madre santa. En ese sentido digo que María está hecha pensando en Jesucristo. Por eso el ángel la llama llena de gracia, porque de ella nació Jesús, el Hijo de Dios, el Santísimo. Nosotros, católicos, veneramos a María y la creemos de un modo especialísimo por ser ella la madre de Jesús, por ser ella la madre del Hijo de Dios hecho carne. Es decir, la clave para entender a María es esta: nuestra devoción a María no comienza con María, comienza con Cristo, el Hijo del Dios vivo. Cuanto menos pensamos en Él, en Cristo, menos pensamos en ella. Cuanto más pensamos en Él, más pensamos en ella. Es decir, ser devotos de Cristo es ser devotos de María. Nunca se dará el caso en que alguien que realmente ame a nuestro Señor Jesucristo tenga aversión a María, es decir, no la ame a María. El que de verdad ama a Jesucristo, ama de verdad a su madre. Él la escogió para que fuera su madre, pero también para que fuera nuestra madre. Por eso María profetizó: todas las generaciones me llamarán feliz, todas las generaciones me honrarán. Cristo la eligió para que fuera medianera ante Dios de todas las gracias. Los santos afirman que todas las gracias nos vienen a través de María, porque a través de ella nos vino Jesús, fuente de todas las gracias. Y por eso nuestra devoción a María tiene que ser así sumamente libre y sumamente entregada, porque no hay ningún modo de hacer dialéctica entre la devoción a María y la devoción a Cristo. El que ama de verdad a Cristo ha de amar de verdad a su madre. El que ama de verdad a su madre, ama de verdad a su hijo. Por eso San Bernardo nos recomendaba en aquel hermoso texto extenso, yo solo cito una parte: Respice stellam voca Mariam, se llama en latín. Mira la estrella e invoca a María. Allí San Bernardo nos dice: no se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón, y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extravías si la sigues, no desesperas si la ruegas, no te pierdes si en ella piensas, si ella te tiene en su mano no caes, si ella te protege nada temas, si ella te guía no te fatigas, si ella te ampara llegas al puerto, y así en ti mismo experimentas con cuánta razón se dijo, y el nombre de la Virgen era María. Por tanto, en esta contemplación de la visitación, vayamos a lo profundo del misterio de María. En el misterio de la Encarnación intentamos ir a lo profundo del misterio del Verbo encarnado. En este misterio de la visitación intentemos ir a lo profundo del corazón de María, entender
sus virtudes, entender su humildad, entender su caridad, entender cómo ella no podía quedarse en su casa con el misterio del Verbo encarnado sin compartirlo, sino que justamente porque estaba llena del Verbo encarnado, salió a predicarlo, salió a darlo y lo comunicó a su prima Santa Isabel en primer lugar. Y en eso mismo, tratemos de entender también las disposiciones que debe tener aquel que quiere recibir el misterio del Verbo encarnado, como Santa Isabel pudo recibirlo, porque también ella era humilde, también ella esperaba a Cristo Verbo encarnado, quería poseerlo. Bueno, esa debe ser también nuestra disposición, querer poseer al Verbo encarnado. Y si nosotros hemos pedido en esta contemplación la gracia de conocimiento interno de nuestro Señor, obviamente ese conocimiento interno exige el complemento propio de aquel que conoce una verdad, que es obrar la verdad. Si nosotros conocemos a Cristo Verbo encarnado, vamos a querer movernos a obrar como Cristo Verbo encarnado. Por eso terminemos con un coloquio que puede ser el mismo que estaba en el número 109, en el cual hemos hablado ya sea a la Santísima Trinidad, ya sea a la Virgen María, o ya sea al Verbo encarnado, según sintiéramos en nosotros, ¿sí? Entonces, como ya saben, explayarse en los coloquios, ¿no? Hacer que los coloquios sean tiernos, sean llenos de amor, que sea un momento sumamente cargado de todos los sentimientos que despierta en nosotros el misterio del Verbo encarnado, de modo que podamos en esos coloquios lograr la unión, ¿no? Los coloquios un poco tienen ese sentido, que lo que uno viene rezando desemboque en la unión de los corazones, en mi corazón con el corazón de Cristo, mi corazón con el corazón de María, y siempre con mucha libertad. Y por eso terminar, de acuerdo a cómo hayamos realizado, con un Padre Nuestro, con un Ave María, o también con aquella hermosísima oración de San Ignacio de Loyola, el alma de Cristo, ¿sí? Bien, les deseo que sigan haciendo estos ejercicios con muchísimo fruto, y estamos rezando por ustedes, que Dios y la Virgen los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu gran bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén.